Martín Auqui es experto en regulación y supervisión financiera. Es máster en microcréditos de inclusión social de la Universidad Pontificia de Salamanca y licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico, Perú. Con 21 años de experiencia en supervisión bancaria y microfinanciera, como miembro y líder de los equipos de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú. Ha participado como consultor externo de organismos multilaterales en programas de asistencia técnica llevados a cabo en diversos países de la región, en temas vinculados con la regulación y supervisión financiera. Ha participado como expositor en eventos sobre regulación, supervisión e inclusión financiera organizados por organismos locales e internacionales. Martín, bienvenido, le escuchamos. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes con todos nuevamente. Permítame también compartir la presentación que hemos preparado para este panel. ¿Me confirmas, Diego, si se logra visualizar la misma? Sí se logra visualizar. Perfecto. La ponemos en modo de presentación también. En efecto, el tema que nos toca en este momento, Diego, dentro del panel es conversar en estos, esperemos, no más de 20 minutos, las estrategias que el sector financiero, en particular el sector cooperativo, dedicado al tema de la intermediación financiera, proveer servicios financieros en el Ecuador, podemos abordar de cara a las oportunidades y retos que bien comentó en la introducción la superintendenta y también Antonio en la presentación del panorama regulatorio desde una perspectiva de un organismo internacional, ¿no? Acá la idea es llevarlo un poco a un nivel un poco más micro en la discusión. Entonces, en la primera diapositiva comentamos, como pueden visualizar, cuáles son en términos generales los retos y oportunidades. Como bien indiqué, ya lo ha comentado la superintendenta, la licenciada Margarita al inicio, los retos principalmente, el impacto que ha tenido las medidas sanitarias que han tomado todos los países en relación al empleo y a los ingresos de los hogares y las empresas, ¿no? El impacto que ha tenido en la economía, que ha sido de una magnitud muy, muy importante. Se dice que es una de las crisis más retadoras del último siglo, ¿no? Por decirlo menos. Esto en efecto tiene un impacto en la calidad de los portafolios de las entidades del sector financiero, que se traduce en un aumento en los activos improductivos, de los activos que tienen un mayor nivel de riesgo, y también en oportunidades de crecimiento un poco más acotadas, más restringidas, ¿no? A diferencia de cuando uno está en un ciclo expansivo de la economía. Lo tercero, mayores expectativas en términos de las condiciones de los servicios financieros, y nos referimos justamente que hoy ante un evento, digamos, de la pandemia, el impacto que ha tenido, los clientes, los usuarios, los socios del sector cooperativo, lo que esperan de su cooperativa es productos que tengan una adecuada pricing, como se dice en la jerga financiera, que no es otra cosa que una adecuada tasa de interés, ¿cierto? Tanto de la parte de los productos activos como de los productos pasivos. También se espera mucha flexibilidad, porque muchos clientes todavía se están adaptando al nuevo entorno, a la nueva normalidad, y por lo tanto quieren tener cierta flexibilidad en el cronograma de pago si se trata de un crédito, y el tema de la digitalización, ¿no? Se sigue, aún con la vacunación, las personas prefieren en lo posible tener menos contacto físico con terceros y por lo tanto privilegian ahora la posibilidad de hacer sus operaciones, hacer el contacto con la cooperativa de manera, de ser posible, digital, de manera no presencial. Y el cuarto reto es el impacto que las medidas sanitarias tienen en la propia gestión de la entidad, ¿cierto? Esto lo ha ido el sector cooperativo, cómo ahora nos acercamos al cliente en un entorno de aislamiento sanitario. Las medidas ya se están levantando afortunadamente, pero sigue siendo un reto, ¿no? Cómo nos acomodamos, cómo la cooperativa se acomoda su propia gestión, sus propios procesos, la propia protección de su personal de cara digamos, que no podemos bajar la guardia de cara a protegernos del virus del COVID, ¿no? Y en términos de oportunidades, que están muy vinculados a los retos,
es que justamente en momentos difíciles se abre la oportunidad de un mayor involucramiento de los socios, directivos y gestores de una cooperativa, ¿cierto? En momentos difíciles la gente tiende a unirse más, tiende a sumar fuerzas, y eso puede ser una oportunidad para apuntalar este principio de colaboración que tiene el sector popular y solidario. Luego también el fortalecimiento de competencias de los directivos y gestores. Es interesante también cómo vemos una dinámica en que justamente sectores en donde eh, no siempre hay incentivos suficientes como para participar de manera intensiva, activa en la gestión, en la dirección de una cooperativa. Siempre esperas que lo haga el vecino, digamos, en este mundo cooperativista. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay retos, cuando hay oportunidades, hay mayores incentivos a que los socios que tienen una mayor vocación, una mayor capacidad técnica, digamos, puede que tenga todos los incentivos ahora sí de sumar fuerzas, de poder asumir algún rol activo dentro de la gestión y la dirección de la cooperativa. Lo tercero son las ganancias de eficiencia, que también lo comentaron anteriormente, que la digitalización de los procesos, de los servicios, te permite ahorrar costos, y si a eso lo sumamos las medidas de austeridad en el gasto que también se vienen adoptando en el sector financiero, en el sector cooperativo, te permite de alguna manera contrarrestar el impacto que ha tenido la pandemia en términos de ingresos de las entidades cooperativas. Y vinculado con lo anterior, una mayor cooperación entre pares. La marca del sector, la marca de la cooperativa, del cooperativismo, debería resaltarse en momentos difíciles, y por lo tanto hacer fuerza común de tal manera de que se preserve esa marca, se defienda esa marca, y eso puede empujar una mayor predisposición de las cooperativas para una cooperación entre pares y también alianzas estratégicas. Ahora más que nunca toca sumar fuerzas para justamente preservar la estabilidad y la reputación del sector cooperativo, en este caso de Ecuador, ¿no? Esas son, digamos, retos y oportunidades. Aquí en esta diapositiva queremos comentarles cuáles son las estrategias generales para justamente poder aprovechar las oportunidades y poder abordar los retos comentados anteriormente. Y queremos presentarle como que 5 grandes bloques y luego vamos detallando un poco en el panel. Primero, la gobernanza, que fue una de las aristas que también comentó la superintendenta. La calidad de la gobernanza hoy es sumamente importante, ¿no? No debería, cuando los momentos apremian, cuando los tiempos apremian, no podemos darnos el lujo de ineficiencias o alguna gestión inefectiva que, como se dice, no da en el blanco. En momentos difíciles necesitamos ser asertivos, dar en el blanco, y por lo tanto, dar en el blanco supone tener una gobernanza de calidad. También es importante, como segundo punto, el modelo de negocio, si cabe el término, ¿no? Sabemos que en el sector cooperativo hay objetivos que están basados en objetivos societarios de orden social, y también objetivos de orden de una empresa que necesita la autosostenibilidad, ¿cierto? Pero aún con ello, una cooperativa al final es una entidad que necesita un plan de negocios robusto, que precisamente, indistintamente del tamaño, indistintamente de si su presencia es local, focalizada, regional, nacional, indistintamente si maneja 3 o 6 productos o qué tan digitalizado está su proceso, tiene que tener un plan de negocio que asegure en lo posible, dadas sus características, un nivel adecuado de competitividad y, por supuesto, un nivel adecuado de sostenibilidad financiera, ¿no? No hay manera que una cooperativa pueda cumplir sus objetivos sociales si previamente no es una cooperativa que cumple sus objetivos financieros que aseguren su autosostenibilidad. El tercer punto, la gestión profesional de riesgos, ¿no? Este tema lo vamos a detallar un poco más a continuación, pero es evidente que ahora más que nunca se requiere una gestión de riesgo profesional técnica, porque justamente en situaciones, digamos, de estrés, en tiempos difíciles, los riesgos tienen que estar bien identificados, evaluados, mitigados, y aquel riesgo residual debidamente cubierto, como se dice en términos financieros, ya sea con provisión, con reservas o con capital, ¿no? Y justamente hablando de cobertura de riesgos, tenemos como cuarto punto los colchones financieros. Y los colchones financieros justamente es
esas espaldas financieras que debe tener la cooperativa, la entidad financiera, para cubrir justamente los riesgos, como se dice normalmente, residuales, ¿no? Luego de gestión. Y también el establecimiento de planes de contingencia, que te permitan anticiparte a situaciones que se puedan considerar adversas y por lo tanto poder prevenir esas situaciones y tratar de anticiparte los problemas y plantear un plan de respuesta en caso dichos problemas se concreten o se produzcan en la práctica. Y como quinto punto, no menos importante, el tema de cultura de cumplimiento, el tema de la cultura del control interno y el tema vinculado justamente a este panel, que es la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Es importante que haya esta cultura de control, de cumplimiento, de transparencia, porque precisamente esa cultura es la que te genera, te puede diferenciar de los pares y puede generar de los distintos grupos de interés de una entidad cooperativa, puede generar este concepto que es muy importante ahora, que es la confianza, ¿no? Es la buena reputación y tener esta cultura ayuda mucho a ello. Justamente en esta diapositiva, como miran, ponemos dos temas transversales, que es que ninguno de estos 5 aspectos se logran si es que no se cuenta con un capital humano competente y con sólidos valores, ¿cierto? Eso es fundamental y a todo nivel. El tener capital humano competente y con sólidos valores es importante desde el analista de una determinada agencia cuyo rol es asistir, orientar al cliente, al socio cooperativista, hasta el miembro del consejo o de la gerencia o de la jefatura de una determinada área o producto, ¿no? A todo nivel es importante ahora más que nunca tener capital humano competente y con sólidos valores. Y todo ello también respaldado con adecuados recursos tecnológicos y una buena gestión de procesos y proyectos, porque muchas veces fortalecer estos aspectos, llevarlos a un nivel de madurez, digamos, de un escalón superior, implica establecer proyectos dentro de una entidad cooperativa. Y si la entidad cooperativa, las personas a cargo de liderar estos proyectos, no conocen de técnicas de cómo gestionar proyectos, cómo gestionar procesos, y no se cuenta con recursos tecnológicos mínimos para poder implementar estas mejoras, como por ejemplo la digitalización de los servicios financieros, entonces también va a ser más difícil llegar a este nivel de madurez que uno se pueda plantear como parte de su plan estratégico, ¿no? Entonces, importante es el capital humano, contar con recursos y competencias transversales como es la gestión de proyectos y luego ir estableciendo metas de madurez en estos 5 aspectos que comentamos en la diapositiva. Entrando un poco más en detalle de los temas más críticos por un tema de tiempo, queríamos comentarle el tema de la gobernanza, ¿cierto? Y gobernanza brevemente implica nuevamente que los miembros de toda la organización, sobre todo de la capa directiva, de la capa gerencial, tienen que ser miembros que sean personas técnicas, que sean personas íntegras, evidentemente responsables y con una fuerte vocación de servicio. En el sector cooperativo, sobre todo, se requiere mucha vocación de servicio, porque no necesariamente uno se desenvuelve en el sector en búsqueda de condiciones económicas laborales favorables o algún tipo de caché, digamos, ¿no? Personal, profesional, sino el que esté en el sector es porque conoce que este sector es importante para proveer servicios financieros inclusivos en los países, sobre todo en nuestra región latinoamericana, y por lo tanto tiene que ser personas que tengan una vocación de servicio bien marcada. Segundo, la capacidad, evidentemente, que comentábamos anteriormente, de diseñar y conducir estrategias y planes de negocio. Eso es algo que que uno aprende, pero también uno puede capacitar a los equipos directivos, ¿no? En este tema de la conducción y el diseño de estrategias de negocio. Tercero, velar por la efectividad de lo que se conoce las líneas de defensa. Y las líneas de defensa justamente es la necesidad de tener una buena cultura de riesgos, una buena cultura de cumplimiento, un buen control interno, una buena cultura comercial también. La gestión de riesgos siempre se dice que se empieza desde la línea comercial y por lo tanto la gobernanza supone que los directivos y los gerentes se aseguran de que todas estas líneas de defensa funcionan correctamente en la práctica. Alinear incentivos también es muy importante y evidentemente todo el tema de mitigar conflictos de interés. Y la cultura organizacional y la dotación de recursos, ¿no? Suelen ser los pilares que te sustentan una adecuada gobernanza.
Si vamos al modelo de negocio, que también es muy importante y que seguramente muchas de las entidades del sector cooperativo están dándole fuerza a cómo fortalecer el plan de negocio, el modelo de negocio de la entidad, es importante ahora más que nunca priorizar la sostenibilidad financiera. Cuando las cosas van bien, el socio ve a la cooperativa como una fuente de beneficios, lo cual no necesariamente está mal, pero es la verdad, ¿no? Buscamos beneficios, como locos buscamos beneficios. Cuando las cosas se comienzan a complicar, el socio más bien se pone el gorro de inversionista porque tiene sus recursos invertidos en la cooperativa y más bien ahora lo que busca es la protección de esos recursos invertidos, ¿no? Y ya deja de pensar necesariamente en beneficios y más bien se pone a pensar de cómo aporto para agregar valor a mi cooperativa y asegurar que sea sostenible, porque de esa manera yo estoy preservando los intereses, los recursos que tengo invertido en la misma. Y por lo tanto ahora más que nunca los socios tienen cada uno que poner su granito de arena para agregarle sostenibilidad financiera a la cooperativa. Ya habrá momentos buenos de bonanza donde nuevamente busquemos beneficios. Hoy toca más bien aportar, ¿no? Como socio. Ese es un mensaje importante que se tiene que dar en el sector cooperativo. Está todo el tema de la flexibilidad y digitalización de productos y canales que habíamos comentado, y tener en cuenta que cualquier ajuste al modelo tiene que ser bien pensado y calibrado previo a su implementación, porque también puede haber el riesgo que por querer adaptarme a la nueva realidad luego de la pandemia, haga ajustes al modelo no muy bien pensados y calibrados y termine siendo el remedio peor que la enfermedad. Así que el mensaje acá es ser muy precavidos, ¿no? Tomarlo con mucha precaución. Evidentemente, cualquier ajuste al modelo debe preservar los principios cooperativos, no debe afectar el sentido de pertenencia, el sentido de formar parte de un grupo colectivo. Es decir, no podemos crecer de manera desordenada, de manera desalineada a nuestro público objetivo, a nuestro mercado objetivo, a la razón de ser de la existencia de una determinada cooperativa. Y búsqueda de eficiencias, ¿no? A través de economías de escala y a través de un tema de control de gastos, que también es una medida muy común que estamos viendo en estos tiempos de post-pandemia. En cuanto a gestión de riesgos, lo que tenemos es, los temas que quisiéramos resaltar es la importancia, que también lo comentó la superintendente, de adaptar nuestras tecnologías crediticias desde el momento de cómo hacemos una supervisión de cartera un poco a distancia ahora, pero sin sacrificar el real entendimiento del nivel de riesgo, del nivel de viabilidad de los socios que forman parte de nuestros activos, de nuestro portafolio de préstamos y de créditos. Eso implica adaptación, la digitalización también implica adaptar nuestras tecnologías crediticias y por lo tanto es un tema muy importante. Lo segundo es la evaluación exhaustiva y segmentada de la cartera de créditos en función al riesgo. Es muy importante segmentar la cartera más allá de los días de atraso, más allá de la clasificación de riesgo, que por las normas de flexibilidad transitorias que han emitido los organismos de supervisión a nivel mundial, ya son indicadores, son métricas que hoy no pueden que no sean efectivos para segmentar la cartera por riesgo, y por lo tanto lo más efectivo es acercarnos al cliente, ¿no? Entender cómo se está adaptando, entender si su negocio ya se recuperó, si logró conseguir empleo, cuál es su capacidad de pago, y siempre mirando hacia adelante. La mejor segmentación hoy es conociendo al cliente de manera directa, ¿no? Sabiendo cuál es su posicionamiento hoy luego de la pandemia. Y luego de esta segmentación, evidentemente, toca una gestión de aquellos activos que ya se han convertido en productivos o aquellos que todavía están dentro del periodo de gracia, como se dice, dentro de la ventana de flexibilidad, pero que hoy sabemos que tienen un mayor nivel de riesgo potencial, ¿no? Y por lo tanto, desde hoy podemos ir viendo cómo gestionamos esos casos. Nuevas operaciones también que se vayan a realizar tienen que ser acorde con el modelo de negocio y el apetito al riesgo. Si es que por alguna razón la entidad tiene un excedente de liquidez, estos tienen que ser invertidos de manera muy responsable, de manera técnica, porque precisamente la idea es mantener el modelo y el apetito al riesgo de la cooperativa, ¿no? La gestión de fuentes de fondeo también, si hay flexibilidad por el lado del activo, también deberíamos buscar flexibilidad del lado del pasivo para que no tengamos descalces o necesidades en el mediano o largo plazo que te puedan de alguna manera comprometer la liquidez de la cooperativa. Y asociado a la digitalización, todo el tema de ciberseguridad, ¿no? Que también seguramente estamos trabajando
a nivel individual, a nivel sectorial y con el propio supervisor, cómo fortalecer las normas, los estándares y cómo también recibir entrenamiento de cara a manejar de mejor manera el riesgo de ciberseguridad. Y cerrando ya, las últimas diapositivas de la presentación, el tema de colchones financieros también es muy importante porque justamente cuando se da una ventana de flexibilidad que da el regulador, la lógica es que justamente las propias cooperativas puedan reacumular los colchones que seguramente se utilizó producto de la crisis, ¿cierto? Producto del impacto de la pandemia en la economía, en el sector cooperativo, y por lo tanto, en esta ventana de flexibilidad resulta muy importante acumular colchones financieros, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿cómo se logra? A través de políticas emitidas por los consejos, por las gerencias, que permitan acumular provisiones genéricas y voluntarias. Los rangos de provisión, de tasa de provisión que da el regulador son flexibles, pero la idea es tratar de irnos acercando poco a poco a los umbrales superiores, porque justamente cuando la ventana de flexibilidad se acabe, los vencimientos se van a dar y por lo tanto puede que tengamos que enfrentar la necesidad de constituir ya no provisiones genéricas, sino ya específicas, ¿no? Entonces es muy importante estas políticas que aseguren una acumulación de provisiones voluntarias. Lo segundo es, en lo posible, fortalecer la capacidad de generar ingresos netos, porque otra defensa financiera que tiene una cooperativa es justamente su capacidad de ser rentable, su capacidad de generar recursos financieros que precisamente le permitan o financiar estas provisiones voluntarias o financiar el capital, ¿no? A través de una reinversión de estos ingresos netos. Las medidas de austeridad en el gasto es muy importante también, ¿cierto? Y cualquier medida de los socios que permitan apuntalar este fortalecimiento de la entidad en términos de liquidez, en términos de provisiones y en términos de solvencia. Mediciones prospectivas de riesgo para saber qué tantos colchones necesito. La única manera de cuantificar las necesidades futuras que la cooperativa va a enfrentar en términos de provisiones, en términos de liquidez, en términos de capital, es justamente hacer una simulación de escenarios y tener una medición, una proyección de cuáles serían estas necesidades, seguramente bajo un escenario probable, uno optimista y uno pesimista, ¿no? Para estar preparado para todas las situaciones. Y por último, el tema del fortalecimiento de las reservas y solvencia con capital de la mayor calidad, es decir, con capital que sea estable en el balance de la cooperativa. Y por último, explorar cualquier otra medida que ayude a preservar la sostenibilidad de la entidad y del sector en su conjunto. Y para cerrar y tratar de estar dentro del tiempo previsto, a manera de conclusiones o reflexiones finales, repasar, o mejor dicho, enfatizar, volver a comentar de que la unidad y el capital humano tiene que ser considerado como el pilar de la estabilidad y desarrollo del sector. Y esta unidad del capital humano se refiere al nivel de tecnicismo, de integridad, de responsabilidad y de vocación del servicio del personal, de todos los gestores que están detrás del sector y también, ¿por qué no?, detrás de los órganos de las autoridades de regulación y de supervisión, ¿no? Ahora más que nunca se requiere que el capital humano sea idóneo a todo nivel. Lo segundo es la importancia de preservar este equilibrio entre el cumplimiento de objetivos de índole societario, social, y el cumplimiento de índole de sostenibilidad financiera, de transparencia y de rendición de cuentas. Ahora más que nunca se tiene que mantener ese equilibrio e incluso priorizar los objetivos de sostenibilidad financiera. Tercero, el cumplimiento de la regulación y adherencia a buenas prácticas del sector cooperativo evidentemente contribuyen a lograr dicho equilibrio. Ahora más que nunca se requiere que el sector tenga una predisposición natural a cumplir con los estándares que emite el supervisor, en este caso la SEP, y no solamente ello, sino ir más allá. Y el ir más allá implica incorporar buenas prácticas que tienen los pares dentro del sector. Lo cuarto es el momento de abordar aspectos estructurales. Aquellos aspectos que ya estaban en agenda previo a la pandemia, y con la pandemia lo que toca es priorizarlos, ponerlo como punto 1 de agenda e implementarlos aun cuando puede suponer tomar decisiones importantes, no sencillas. Y tener en cuenta en ese sentido que la responsabilidad primaria de la estabilidad y el desarrollo de una entidad financiera, de una entidad en general en realidad, recae en sus propios directivos y gestores, ¿no?
ahí reside la responsabilidad de asegurar la estabilidad del sector financiero, del sector cooperativo. Y por último, la importancia de identificarnos ahora más que nunca con el sector cooperativo, con la marca del cooperativismo, y en ese sentido apuntalar los ámbitos de cooperación, ¿no? En todo sentido. ¿Para qué? Para sumar fuerzas y para que el sector afronte exitosamente los retos que nos ha puesto la pandemia COVID-19. Y por último, la importancia de interiorizar los aprendizajes de la pandemia. No piensen que el aprendizaje no es un proceso natural, realmente hay que interiorizarlo y tomarlo eso como objetivo y con ello estar mejor preparados de cara a un futuro escenario adverso, porque nos guste o no nos guste, cada vez somos más conscientes que los escenarios son más disruptivos, ¿no? Que como sociedad, como país, como sector, lamentablemente estamos expuestos a cambios disruptivos, todo el tema del cambio climático, todo el tema de la tecnología, y por lo tanto la pandemia fue un cambio disruptivo, nos agarró a todos, como quien se dice, algo de manera imprevista, no planificados, y por lo tanto hay que interiorizar los aprendizajes que todo el sector ha tenido respecto al manejo de la pandemia para estar mejor preparados hacia el futuro. Con esto culminamos esta parte del panel.